Cuando Matías empezó la presentación me acordé de algo que pasó en un tiempo en que estuve en el sector privado. Acuérdense que dicen que los que pueden enseñan y los que no, al revés, ¿no? Los que pueden hacen y los que no enseñan, así que por eso me fui a la universidad de vuelta. Cuando teníamos reuniones, porque trabajaba en una AFP, teníamos reuniones con afiliados. Entonces el último en hablar era siempre el presidente. Y el presidente entonces decía, no nos vaya a pellizcar la uva. Pellizcar la uva era básicamente contar las conclusiones. Bueno, Matías partió contando las conclusiones que los vamos a ver. Y la siguiente que me acordé era cuántos gallegos se necesitan para cambiar una ampolleta. Bueno, vamos a hacer como 4 hablando más o menos de los mismos números. Me van a tener que perdonar. Pero bueno, eso vamos a pasar esos números más o menos rápido. Está la flecha. Este es el contenido. Bueno, voy a primero ver algunas respuestas a los cuestionarios. Voy a tratar de ser rápido porque ya vieron algunos. Quizás la diferencia de la presentación es que esto les va a dar una especie de visión de conjunto, Dios mediante. Les voy a presentar algunos estadísticos descriptivos, como yo soy del área de economía y finanzas, entonces, bueno, tenemos que presentarles estadísticos descriptivos. Después me voy a referir a algunas posibilidades de ambigüedades y algunas reflexiones en torno a qué nos podría conducir esta norma. Las fuentes y referencias son, primero, recolección de información que se ha hecho de fuentes oficiales por parte del centro, especialmente María Esther Jorquera y Carla Mesa. Después, un informe del Centro de Gobierno Corporativo, una opinión. Voy a presentar una opinión de una persona en particular que estoy seguro que representa posiblemente a varios directores de empresa. Algo sobre Brickley y Zimmerman, son dos artículos publicados en journals cercanos a mi especialidad. La descripción de la muestra, el informe se encuentra actualizado al 12 de julio, hay 91 sociedades que son ICPA y OIPSA, están las 5 secciones de las posibles respuestas. Los códigos industriales de las empresas que están representadas en esta muestra son los que están ahí. Están en inglés porque lo tomé literalmente de los que son los SIC codes, lo que son los códigos de clasificación industrial de Thomson y Reuters. Entonces tienen 16,7% de empresas del sector relacionado al financiero, 20% es relacionado con utilities, etc. Entonces hay una amplia variedad. Primero una visión general. Una visión general, no sé si alcanza a ver bien, pero miren ahí, me interesa que vean más bien en términos horizontales, lo que se ve en la comparación horizontal. En términos de inducción a nuevos directores se ve una respuesta relativamente homogénea, o sea, en casi todas las industrias, o en las distintas empresas. En el caso de política de contratación especialista, el promedio en casi todas las industrias baja sustancialmente, con una pequeña excepción. En el caso del tercer ítem, reunión semestral con auditores, también el promedio es bastante alto, hay pequeñas, no sé, entre 60 y 100%. En cuanto a mejora de funcionamiento de directorio por externo, ese promedio baja en casi todas las industrias, para promediar el 30%. El tiempo dedicado mínimo por directores, ahí sí que la baja es muy sustancial y eso es across the board. O sea, ustedes miran a todas las industrias y se van a encontrar que en general, en términos del tiempo mínimo dedicado por directores, entre 13 y 0%, o sea, más bien no hay coincidencia en términos de lo que la norma supuestamente implica. La documentación previendo ausencias o cambios en el directorio también son números muy altos across the board. Y en términos de código de conducta, del promedio 63%, mostrando cierta variabilidad entre diferentes industrias. En la siguiente categoría, en términos de proceso de elección de directores, esto es bastante alto, el promedio es bastante alto. Votación remota, ninguna. Ningún sector, ninguna empresa, ninguna industria. Divulgación de acuerdos en línea, online de la asamblea, también el promedio es bastante bajo, no se considera aparentemente necesario. El ítem siguiente, que es resolución de preguntas de accionistas, o sea, si existe un departamento o alguien encargado de Investor Relations, ahí los porcentajes son bastante altos, muy parecidos entre todas las industrias. Procedimientos de revelaciones al mercado, aquí hay una cierta ambigüedad, hay variabilidad entre industrias, en promedio 71%, página web actualizada, casi todas. Y después procedimientos de reemplazo ejecutivos principales, hay variabilidad. Un promedio de 68%, el mínimo en esta industria es de 20%, el máximo es 85% que está acá. Prever incentivo inadecuado ejecutivo en su remuneración, en su forma de pago,
también la variabilidad es relativamente baja y el promedio es 80%. Política de administración de riesgo, ahí también los promedios suben al torno al 83% con variabilidad entre industrias. Estas variabilidades quizás son naturales, o sea, no necesariamente tenemos que esperar que las empresas de todas las industrias tengan que estar preocupadas exactamente por los mismos temas. Hay algunos temas que posiblemente no son importantes. En el caso de comité de unidad de riesgo, el porcentaje es menor que el anterior. En el caso si existe o no estos mecanismos de denuncia formales, el 74% con cierta variabilidad de nuevo. Y bueno, y el Código de Conducta Ética también tiene un promedio de 64%. Los promedios generales están allá abajo. No estoy seguro qué tanto nos dicen esos promedios generales. No sé si tienen mucha información. Lo siguiente fue un pequeño festín que me di, que dado que me dan datos, hay que usar los datos. Entonces, para usar los datos, bueno, ¿cómo no voy a calcular correlaciones? Correlaciones en el fondo de hasta qué punto se asocian. Entonces yo agradezco a la superintendencia la posibilidad de calcular estas correlaciones. Estas son variables binarias donde se contesta, estoy simplemente viendo el caso sí y no. Sí y no, o sea, todo lo que no sea así es no. Estoy viendo las correlaciones entre las variables. El máximo es más 1, el mínimo es menos 1. Por ejemplo, en el matrimonio hay etapas en que la correlación, cada vez que yo digo sí, mi señora dice no, bueno, ahí sería menos 1 y viceversa. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a ver. Y aquí hay es muy re bonito la cantidad de cosas que aparecen, se fijan, ¿no? Ahora, no sé si vale la pena que yo les explique cómo interpretar este cuadro, porque, por ejemplo, dice la correlación entre inducción a nuevos inductores, que es con la 1AB, que está acá, con la política de contratación de especialistas es 0,19. Entonces, así es como se va viendo. Por ejemplo, veo proceso de elección de directores, yo voy hasta el 1 y después subo. Tiene correlación de punto 26, con código de conducta, punto 09, con documentación, punto 17, con tiempo mínimo y así sucesivamente. Entonces, solamente destaqué los valores extremos y díganme ustedes si tiene algún sentido. Valores extremos negativos es menos 0,16, es decir, tienden a correlacionarse inversamente. Cuando las respuestas son sí en una, son no en otra. Entonces, son negativos. Esto es las dos. Inducción de nuevos directores con las 2 AC y las 2 AC corresponde a divulgación online de acuerdo a la asamblea. Bueno, no sé, o sea, yo creo que la verdad es que aparece la correlación, pero no tiene mucho sentido. Sin embargo, cuando ustedes miran estas otras, las que están en verde, que son las más altas, tienden a haber coincidencias, en el fondo las respuestas tienden a ser sí o del mismo sí o no en preguntas de categorías similares. La pregunta de categoría 2, correlación entre punto 42, por ejemplo, entre procedimiento, relación adecuada al mercado y prever incentivo inadecuado ejecutivo. Acá hay un conjunto de correlaciones positivas, o sea, hay ciertas prácticas que si se adopta una, se tienden a adoptar otras prácticas parecidas. Aquí viene la respuesta en mayor detalle y bueno, ya las vio una por una Rodrigo, entonces esta cosa es como rara. Bueno, ahí está, inducción a nuevos directores, 91% sí, política de contratación de asesores especialistas, 62% sí, ahí están las otras razones. Voy a irme básicamente al final, donde tengo todo junto, para no latear los demás, con el cuento esto de los gallegos y cambiar la ampolleta, pero entonces fíjense que hay más bien desacuerdo en términos de las prácticas de evaluación por tercero y dedicación mínima mensual de directores. O sea, aquí en el fondo la mayor parte considera que simplemente o no son buenas prácticas o se preocupan de otras cosas. Y por último, fíjense que si es que queremos hacer un promedio, y que el promedio sería lo primero que querríamos hacer si queremos sacar algún tipo de indicador agregado, el promedio no dice nada. O sea, ese promedio que está en azul tiene números, combinación de números con 0, numeración del 30% hasta acá, y aquí también, o sea, hay una combinación de números tan bajos como 10% con números cercanos a 100%, por lo tanto estos promedios no van a decir nada. Si queremos más adelante, si quisiéramos hacer algún indicador agregado, hay que tener en cuenta que vamos a estar agregando cosas muy raras, o sea, los resultados van a ser muy difíciles de interpretar. En el siguiente, la respuesta de la relación de la sociedad accionista y público en general, nuevamente están los mismos resultados que ya vio Rodrigo, entonces déjeme mostrarle como el general picture. 76% está de acuerdo con, presenta la experiencia de perfil de los candidatos, voy a mostrar algunas ambigüedades. 0% tiene votación remota en tiempo real, ahí están las explicaciones. Y los promedios, de nuevo, son sumamente heterogéneos, o sea, 58% cumple con la práctica 2,
pero eso implica un promedio entre 0 y 91%, o sea, es muy difícil de interpretar estos promedios, que de nuevo sería otro de los indicadores que eventualmente alguien querría tomar, algún creativo, y transformarlo en una especie de ranking por sociedades. Esto no tiene mucho sentido en términos de los promedios. Cada número en particular puede tener sentido. Ahora, si son realmente buenas prácticas o no, también es debatible. En cuanto a las preguntas 3 de situación y compensación de ejecutivos principales, ahí está la política de reemplazo, 65%, evitar incentivos inadecuados, 79%, o sea que en general estaba bien cargado para el sí, y aquí la respuesta tiene que ser más o menos homogénea en términos de la importancia relativa de las distintas respuestas, ¿sí? En este caso particular. Y por último, en el caso de definición, implementación, supervisión de políticas de control interno y gestión de riesgos, este es el resumen. 84% tiene procedimientos para administración de riesgo, 70% tiene un comité de riesgo que reporta directamente al directorio. En los no otras razones vamos a ver algunas interpretaciones. Código de ética y whistleblowing están presentes en general. Acá hay bastante homogeneidad en las distintas preguntas para la misma categoría, ¿sí? Entonces, ¿qué problema hay con estos resultados? Antes de continuar, ¿qué problema hay? Y yo no sé si de verdad es un problema que tiene solución. El problema es la ambigüedad en las respuestas. Efectivamente, algunos dicen sí cuando deberían decir no, algunos dicen no queriendo decir sí. Es una cosa bien difícil de interpretar. Entonces, veamos algunos ejemplos, ¿ah? Hay más ejemplos que los que voy a mostrar. Primero, política de contratación de asesores especialistas. No siempre hay política. Ahora, la política podría ser, habrá contratación de asesores especialistas, y ahí tenemos como una política, entonces, pero no siempre hay política. La mayoría es contratación caso a caso, se cuenta con un presupuesto para efectos de los especialistas, pero con el mismo argumento a veces se contesta que no, o sea, como es caso a caso, algunos dicen que bueno, por lo tanto no tengo esta práctica establecida, y otros dicen que sí, porque es caso a caso. Entonces ahí en el fondo no sabemos bien cómo interpretar estas dos cosas. Sumen las dos, sumen todo, van a llegar a 100%. O sea, lo único que realmente no, porque no es necesario el 13%, pero eso es siguiente. Después, reuniones con empresa auditora. Algunos dicen cumplir si el comité de directores se reúne con el auditor. Otros dicen que no, precisamente porque el comité de directores y no el directorio en pleno que se reúne con la empresa auditora. No hay regularidad sobre la presencia de los gerentes generales o ejecutivos principales. A veces se diferencia entre reuniones con el comité, con el directorio, etc. Después, ¿cuánta evaluación por tercero? Que aquí es donde hay el promedio de sí es 33% y es bastante disperso. En algunos casos se responde que sí, pero el procedimiento lo realiza el mismo directorio. Pero se contesta que sí. Por esa misma razón, otras compañías responden que no. O sea, los que ponen que sí acá, se fijan en una buena fracción de ellos, en realidad no es con externos, sino que es por el propio directorio que está realizando la evaluación. Algunos consideran que no es necesario, no se justifica. Varias empresas responden que sí a la evaluación, pero que es por parte del directorio como una práctica de autoevaluación continua. Sin mencionar terceros. Ahora, si no menciona terceros, eventualmente están o no están presentes en este proceso, no estamos seguros. Después, en cuanto a dedicación mínima mensual de directores, las respuestas en general aquí en muy pocos estuvieron de acuerdo con esto, más bien 54% dice que no por otras razones o no porque no es una práctica requerida. Generalmente se señala que cada director debe dedicar el tiempo que considere pertinente con la diligencia y el cuidado que establece la ley. Claramente está bien porque es parte de la autorregulación y las responsabilidades personales. Varias respuestas señalan que el número de sesiones, lo que implícitamente dice la cantidad de tiempo que hay que dedicar. Algunas tienen la calendarización y cuando se contesta sí, se señala algún tipo de política al respecto, pero no se dice cuántas horas. Entonces, hay una política que sería, tiene que dedicarle suficiente tiempo, y eso sería básicamente la política. Entonces, aquí claramente hay una ambigüedad, o sea, ese 10% perfectamente podría estar repartido entre los no. En cuanto a información, experiencia y perfil de candidatos a director, acá de nuevo hay distintas interpretaciones a la pregunta. Se contesta sí, señalando que el procedimiento del artículo 63 del reglamento de sociedad anónima, pero no se define si es solo para directores independientes, como lo exige el reglamento, o para todos. Por la misma razón, otros dicen que no existe una práctica al respecto porque se cumple con el artículo 73. O sea, en el fondo, sí y no, dos posibles interpretaciones para la misma pregunta.
Otra que se cumple con el procedimiento del artículo 73 para directores independientes solamente, y a veces se distingue entre directores independientes y no independientes. O sea, hay toda la variedad de respuestas posibles está presente ahí, por lo tanto, interpretar ese número es muy difícil. En cuanto a unidad de relación con inversionista, algunos dicen que sí, pero que la función es de gerente general, otros dicen que no, porque no existe una unidad especializada dedicada a ello. Sin embargo, puede que haya. Y no siempre es una unidad que es la que se dedica en la mayoría de los casos, sin embargo sí hay una unidad de Investor Relations. En el caso, por ejemplo, de velar por la suficiencia, oportunidad y pertinencia de las revelaciones, ¿cómo voy para arriba y para abajo acá? ¿Ah? ¿Flecha para atrás? ¿Cuántos gallegos se necesitan? Pues hombre, pues no funciona. Ahí. Es que el computador es del abogado. La mayoría de las respuestas señalan que existe el manual, ¿cómo se llama eso? El MMIM. Manual, no sé, como soy economista no me aprendí esto de memoria. Manual de información. Manejo de informaciones. Entonces, la mayoría de las respuestas existe este manual y en otras existe un procedimiento distinto o especial al efecto. En algunos casos existen prácticas más elaboradas, pero en general se remiten a este manual. Los sí, el 70% que existe este manual y entiendo que debería existir de todos modos. En cuanto a que son las últimas ambigüedades, porque además la pregunta 4 también tenía cierta ambigüedad, pero aquí paro. En general, respuestas diversas. En el caso de política, reemplazo de ejecutivos principales. Generalmente se habla de vacancias temporales, o sea, cómo reemplazar en el caso de vacancias temporales. Algunos pensaron que esto se refería a vacancias definitivas, si existían o no procedimientos. Señala que se cumple, pero es caso a caso. O sea, ¿es una política o es caso a caso? O la política podría decir esto será caso a caso y por lo tanto, en el fondo, terminamos igual, podríamos terminar con un 100%. En pocos casos existe un plan de sucesión establecido y existen prácticas distintas como talent review en un par de casos. Por último, evitar incentivos monetarios inadecuados. Hay respuestas diversas, generalmente el comité de directores quien está a cargo de velar por esto. Y también se responde que sí, pero que la política es realizada caso a caso discrecionalmente. Entonces, no sé qué les queda a ustedes. O sea, de los números que parecen súper duros, los sí, los no y las causales, cuando ustedes empiezan a descomponerlos se dan cuenta que muchas veces los sí son no y viceversa. Por lo tanto, la interpretación definitiva, por ejemplo, para sacar un indicador agregado, es bastante cuestionable. Entonces, estas son reflexiones, pero son absolutamente personales. O sea, yo con esto no comprometo a nadie. Por supuesto que no comprometo al centro, no comprometo a la universidad, apenas me comprometo a mí mismo. Posible objetivo de la norma de carácter general son reflexiones mías. Supongamos que, primero, esto es como el chiste del chiste de los que se quedan en la isla desierta y con un tarro y no tienen abrelata. ¿Se acuerdan, no? Bueno, supongamos que tenemos la abrelata. Entonces, esto es básicamente, supongamos que se es capaz de redactar el cuestionario de modo tal de evitar toda ambigüedad. O sea, eso yo creo que es difícil de lograr realmente, pero supongamos que se pudiera hacer eso. ¿Qué se busca con este cuestionario? Entonces, posibles respuestas que a mí se me ocurren, y sin perjuicio de lo que sea la respuesta oficial, una es proveer un checklist que toda empresa debiera considerar. Y segundo es generar algún tipo de indicador o índice de calidad de gobierno corporativo para cada empresa. Estas son las posibles respuestas. En el caso de la primera, de proveer un checklist, esto es valioso, especialmente para empresas jóvenes. Es necesario realmente para sociedades antiguas, abiertas a la bolsa, que tienen todo tipo de controles internos y externos. Es una pregunta abierta. Agrega valor con respecto a prácticas existentes, la existencia de este checklist, la existencia de este cuestionario. Posiblemente. Por ejemplo, de las 637 prácticas evaluadas en la pregunta 1, que es un número considerable de prácticas, funcionamiento del directorio, 7 preguntas y 91 empresas, si llegamos a las 637, hay 60 casos, 9,4%, que harán cambios en sus prácticas post norma de carácter general. O sea, hay un número de empresas que están considerando hacer cambios producto de la aparición de esta norma. Ahora, la pregunta es, ¿qué refleja esto? ¿Qué refleja esta disposición a hacer cambios? Una posibilidad es que se identificaron oportunidades de mejorar,
Pero hay otra posibilidad, es que hay una aversión al riesgo legal asociado a incumplimiento. Entonces, no estamos seguros si se hace porque realmente se considera una buena práctica o si estos cambios se realizan para efectos de evitar riesgos de incumplimiento. Entonces, no sé cómo distinguir entre ambas posibles respuestas. En cuanto a la construcción de indicadores agregados de calidad de gobierno corporativo, yo ya les he dado una muestra del festín que un académico como yo se puede dar con los números. O sea, podemos hacer unos indicadores extraordinarios. Ahora, pero de todas maneras yo creo que es interesante considerar los siguientes argumentos. Este es un paper de Brickley y Zimmerman, publicado en un journal conocido en nuestras disciplinas, de Accounting and Finance. Y este artículo arguye que los académicos, los políticos y los medios en general tienen 6 creencias probablemente erróneas sobre el gobierno corporativo y que en realidad estas creencias son más bien mitos. Estas creencias son las siguientes. Según ellos, lean el paper, si me creen o no. Ellos concluyen, primero, que existiría una definición común y aceptada de qué significa gobierno corporativo. O sea, eso es para partir. Y si incluso en nuestras reuniones del Centro de Gobierno Corporativo tenemos diferencias, imagínense, lo que viene del lado de economía y finanzas versus lo que viene del lado legal, imagínense esto lo ampliamos a todos los posibles stakeholders asociados a las empresas. Segundo, que hay una buena distinción o una distinción útil entre mecanismos de gobierno corporativo interno y externo, como si realmente esto se pudiera hacer con claridad. Tercero, los directores externos realizan 2 labores separadas. Una es para dar un consejo y además para monitorear a los administradores. En el caso nuestro, más que monitorear a la administración, nos interesaría, más bien sería con propiedad concentrada, equivale a monitorear al controlador. Entonces, solo los 2 roles serían dar consejo y además monitorear al controlador desde el punto de vista de todos los accionistas, particularmente los minoritarios. Que la investigación existente, la investigación que se ha hecho, habría identificado buenas y malas prácticas de gobierno corporativo, que realmente existen y que sería fácil identificarlas. Eso es el 4º mito. El 5º mito es que se puede hacer un buen índice de gobierno corporativo. Y el 6º mito es que el gobierno corporativo, las mejores prácticas, se pueden deducir de lo que hace el resto, de lo que hacen los pares. Entonces, si ustedes leen los argumentos que hay, que son argumentos de cierto peso, yo creo que uno concluiría que es muy difícil, o en el fondo va a ser muy poco informativo, indicadores agregados sobre supuestas calidades de gobierno corporativo de las distintas empresas, y está la tentación a producir tales indicadores porque están los datos. Alguien lo va a hacer, o los diarios, o las clasificadoras de riesgo, o no tengo idea de quién, pero hay la tentación de hacer este tipo de agregación de datos, y cuán significativo van a ser finalmente es difícil saberlo. Comentario de un practitioner, esto es con autorización de Martín. Y yo creo que estos comentarios, de Martín Costaval, yo creo que estos comentarios reflejan la opinión de algunas personas. Yo en parte me siento identificado con ellos, reconozco que estos los vi después de haber terminado el resto del trabajo. Lo que opina este señor es que la norma tiende a igualar buen gobierno corporativo con formulación y cumplimiento de políticas explícitas y procedimientos formales. Incluso se llega a hablar de principios de buen gobierno corporativo, o sea, lo eleva de nivel. El buen gobierno corporativo en realidad, en la opinión de Martín, y yo creo que pocos estarían en desacuerdo con esta definición, es uno que asegure el éxito sostenido de la empresa y sus accionistas conducente a una buena rentabilidad a largo plazo dado un cierto nivel de riesgo. Y por lo mismo hay un número enorme de otras dimensiones más allá de las evaluadas por la norma que pueden ser tanto más importantes para efectos de lograr el buen resultado de la empresa a largo plazo. Al omitirse estas dimensiones, el cuestionario lo que daría origen es un montón de índices, estadísticas o ranking, que es la preocupación de él, que es lo que yo acabo de mencionar hace un momento. Los documentos de este tipo, en los que no es posible evaluar su profundidad y pertinencia cualitativa, son indicadores eventualmente poco sustantivos, y no solo para el gobierno corporativo en general, sino incluso para las dimensiones medidas. Acá está el tema que yo creo que es, todos van a querer tener buen ranking, pero nadie quiere perder flexibilidad. Entonces, buen ranking más flexibilidad implica política y procedimientos generales poco asertivos con abundantes excepciones, cumplimientos parciales y verificaciones difíciles y frecuentes. Ejemplo de esto lo tenemos
yo tengo estoy más cercano a eso, a la competencia por rentabilidad entre AFP. A la AFP se le pide políticas de inversión. Sin embargo, por otro lado, tienen que competir vía rentabilidad. Si se amarran mucho las manos a través de políticas de inversión explícitas, eso les va a dificultar la competencia vía rentabilidad con todo el resto de las AFP. Por lo tanto, lo que encontramos al final son algunas políticas de inversión bastante generales y justamente lo que tratan de hacer es evitar amarrarse las manos para no verse perjudicados llegado un momento de encontrar alguna clase de activo atractiva para invertir que no se les había ocurrido antes. Y eso tiende a pasar y es cosa de revisar la evidencia. Alternativamente, dice Martín Costabal, explicitar políticas y procedimientos sustantivos perjudica la flexibilidad de actuación necesaria. Y por último, la profusión de políticas e indicadores de este tipo podría causar una judicialización en torno a las decisiones de administración superior. Dada la audiencia que hay acá, yo no sé si esto es una buena o una mala noticia. O sea, para ustedes, para algunos de ustedes puede ser que sea una buena noticia, para otros puede que sea una mala noticia, no estoy seguro. Entonces, un accionista molesto por un negocio que la compañía resultó mal, buscará y alegará incumplimiento en alguna de las numerosas dimensiones que se han evaluado acá. Entonces, la pregunta final es, ¿qué se pretende con este cuestionario? O sea, ¿hacia dónde queremos avanzar? Las dificultades prácticas son mayúsculas. Eso es lo que yo tengo preparado. Opinión personal. Muchas gracias.